el subte de Buenos Aires en uno de los hitos urbanos más grandes de Capital Federal, y para rendir homenaje a todo nuestro subterráneo, hoy les traigo 20 curiosidades del subte de Buenos Aires. Comencemos. Los primeros 4 coches que supondrían ser parte de los belgas de la línea A no fueron fabricados por la misma empresa, sino que originalmente estos iban a ser fabricados por una empresa llamada United Electric, que a pesar de la orden original, solo fabricó 4 coches, y los 116 restantes fueron encargadas a otra empresa. Estos 4 coches terminaron siendo una formación especial la cual estuvo circulando hasta la década de los 70, y cada coche terminó con destinos distintos. El coche 1 terminó siendo cortado, y los coches 2 y 3 fueron recuperados por la Asociación Amigos del Tranvía. El coche número 4 también fue recuperado tras una venta, pero no se conocen más detalles. Durante la construcción de la ampliación de la línea E, se usó un andén provisorio en una parte como la Boedo provisoria entre 1944 y 1960. El andén fue clausurado y tapiado en su gran parte, por lo que no es recuperable. Los Siemens fue la flota que más frecuente de todo el subterráneo de Buenos Aires por mucho tiempo, llegando a estar en prácticamente todas las líneas de la red excepto en la B, por obvias razones. Fue la flota principal de las líneas C, D y E, y luego fue la flota provisoria de la línea H. También estuvieron sus versiones reformadas de EMEPA funcionando por un tiempo en la línea A. En los tiempos en los que se inauguró la línea A, no había suficiente tecnología como para hacer subterráneos con infraestructura y diseño actual. Lo que se hizo en el caso del material rodante, se aplicaron los mecanismos y diseños que usaban los tranvías, y de hecho los diseños de las brujas se basaban en eso. Es por esto que el tramo original de la línea A tiene algunas curvas bruscas. Los Nagoyas 250, 300 y 1200 fueron comprados originalmente para acompañar la flota de la línea D debido a las inauguraciones del tramo a Congreso de Tucumán, por lo menos hasta la llegada de los Alstom 100. Los Nagoya se quedaron en la línea D hasta 2007, donde eran puestos en servicio en la C para reemplazar a los coches Siemens que rondaban por la línea desde su apertura en 1934. Durante la construcción del tramo a retiro de la línea E, se hicieron unas pruebas del gálibo con muchos modelos del subte, en lo cual se han probado los Nagoyas e incluso los CLR 200 en ese tramo, aunque esto es algo que se suele hacer siempre para este tipo de pruebas de gálibo. A pesar de que se hicieron 2 formaciones completamente reformadas de los Siemens en la planta de MEPA, hubo un par de coches que no alcanzaron a ser reformados y quedaron tirados en un gran estado de deterioro, tal como es el caso de los coches de la imagen. También, se habían pedido 40 unidades en 2013 para ser reformadas, sin embargo este proyecto quedó suspendido tras la compra de los Alstom 300 que serían el reemplazo definitivo en la historia de estos coches alemanes. Y ya que hablamos de reformas, también se pensaba hacer una reforma de los General Electric de la línea E, que había sido acordado por la nación y transferida a la ciudad de Buenos Aires. En 2013, la reforma fue cancelada y la mayoría de los coches fueron subastados años más tarde. En el túnel de la línea H, cerca de la estación Humberto Primo se puede ver un muñón al lado del túnel. Este sería para un plan de conexión con la línea E, para traslado de material. Este tipo de túneles lo tienen todas las líneas menos la B por obvias razones, pero la H es la única que se encuentra aislada del resto. Si bien se planea que esto se cumple, por el momento no se hizo un llamado a licitación para la construcción de dicho túnel. Existieron unos modelos fabricados en Argentina, pero con componentes enviados por Siemens, para su respectivo uso en la línea B, y se tratan de los Siemens FM. Estos tenían el objetivo de ser otra nueva flota, sin embargo duraron poco en servicio, e irónicamente fueron reemplazados por los Eidan 500, que son unos años más viejos. Solo 18 coches fueron fabricados, y unos 5 fueron donados para distintos usos. El resto permanece en Lynch, con el resto de Metropolitan Camel, Toshibas del Urquiza y Mitsubishis repuesteros. En Neuquén,
fue trasladado el equipo R Mitsubishi, luego de ser comprado para supuesto chatarreo. El fin del comprador era inaugurar un shopping, pero la idea nunca se concretó. Estos coches permanecen en plena intemperie en la ciudad de Angelo, sin uso alguno por el momento. En lo que es el taller Mariano Acosta de la línea E, hace mucho se ocupaba por coches en desuso de algunos materiales, como los General Electric, Brujas y Siemens. Las Brujas habían sido depositadas en ese lugar por su mal estado en los 90, y los Siemens y General Electric habían sido dañados en una inundación producto de una inmensa lluvia que hubo en Palermo, en 1985. Existieron dos prototipos de los Fiat Materfer, antes de ser presentados para el subte de forma oficial. El primer prototipo se quedó en la fábrica de Materfer, donde había sido usada como garita de seguridad. El segundo prototipo en cambio fue destruido en la película de Highlander 2, donde filmaron a bordo de este prototipo. Durante un incendio durante un paro de trabajadores en el año 2000, se produjo el incendio de una formación Bruja. Los coches que fueron afectados fueron el 51, el 43 y el 113. Los primeros dos fueron convertidos en chatas de mantenimiento del Urquiza, y el 113 había sido depositado en Lynch para su reparación, cosa que nunca se completó, para luego ser depositado debajo del puente de la avenida General Paz, sin equipamiento alguno, y con el posible destino de chatarreo. Para la inauguración de la estación Ministro Carranza definitiva, se utilizó un coche Bruja, siendo que estos nunca circularon por esta línea, y como detalle extra se puede apreciar que tenía el logo de Metrovías, quien asumiría la concesión al día siguiente. La cochera Manuela Pedraza estaba destinada en la obra original a ser la terminal de la línea D, pero el recorrido fue recortado y se utilizó como taller principal de ahí en adelante, aunque primero sirvió como una cochera de las formaciones. Cerca de Carlos Gardel, existía una conexión directa con una estación en el mercado de Abasto. De ahí entraban trenes de carga al mercado de Abasto, e incluso se podían ver locomotoras yendo por el subterráneo rumbo a esa estación central. Fue clausurada tras un incendio, y las paredes fueron finalmente tapiadas. La estación al final, fue demolida para construir un estacionamiento. Durante mucho tiempo, los trenes del ferrocarril Urquiza hacían una combinación en la estación Federico Lacroze, tal como pasaba en el Sarmiento y la línea A. Esta maniobra fue dejándose de lado, al punto en el que ya no bajan las formaciones del Urquiza para el subte. Los Alstom 100 originalmente iban a ser destinados para reemplazar a las Brujas en la línea A, pero al final esta idea fue descartada, y por el diseño de los coches se los eligió para hacer la flota de la línea D. Lo que nos cierra de este suceso, es que la línea D ya había adquirido formaciones hace apenas años, los cuales eran los coches Nagoya, e incluso ya estaban en servicio los Fiat Materfer con apenas 10 años de servicio. Y por último, si bien el subte de Buenos Aires fue el primer subterráneo creado en Latinoamérica, es uno de los más pequeños en cuanto a recorrido. Es una pena que por las malas decisiones económicas que se tomaron varias veces en poco más de 100 años hayan impedido que el subte sea más extenso. Y bueno, hasta acá llega el video de hoy. Sígueme en Facebook para más noticias o para poder comunicarte conmigo. También, no olviden visitar mi canal secundario para ver mi otro contenido aparte de los ferrocarriles, y también no olvides que puedes suscribirte si te ha gustado el video. En fin, nos vemos y hasta la próxima.